Buen día, el día de hoy mi compañero Hernández Briones Bradariel y su servidora Camacho Martínez Paulina Alejandra vamos a hablarles sobre un tema de suma importancia, el cual es los principios básicos del intercambio gaseoso o mejor conocido médicamente como hematosis. Bien, pues primero les voy a hablar brevemente sobre qué es el intercambio gaseoso, el cual consiste en la difusión de oxígeno u O2 desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y la difusión del dióxido de carbono o CO2 en dirección opuesta desde la sangre hacia los alvéolos. Para comenzar voy a empezar a hablarles también un poco sobre la física de la difusión de gases y las presiones parciales de estos gases. Para comenzar a hablar sobre la base molecular de la difusión gaseosa es primordial tener muy en claro el concepto de difusión, el cual es el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y a través de líquidos adyacentes. Pero en este caso no solo es importante la difusión, sino también la velocidad de esta difusión. Como podemos ver en esta imagen, las moléculas se mueven de manera rápida y aleatoria y se produce un choque entre estas moléculas. Todos los gases de la fisiología respiratoria son moléculas simples y se mueven por difusión, y para esto se necesita una fuente de energía, la cual proviene del movimiento cinético. Ahora vamos a hablar sobre el efecto de un gradiente de concentración. La difusión neta se va a producir desde la zona con mayor concentración de moléculas hasta la zona con menor concentración de moléculas. Además que las velocidades de cada una de las dos direcciones van a ser distintas por la diferencia de cantidad de moléculas. Como podemos ver, aquí hay mayor cantidad de moléculas y va a haber mayor eh, velocidad, y aquí hay menor cantidad de moléculas. Y también tenemos que la difusión neta, como ya les mencioné, va a ir de la zona con mayor eh, concentración a la zona de menor concentración todo el tiempo. Ahora vamos a hablar un poco sobre las presiones parciales de los gases. Es importante saber que la presión está producida por múltiples impactos de partículas en movimiento en contra de una superficie, y la presión es directamente proporcional a la concentración de moléculas de este gas. Dentro de la fisiología respiratoria se manejan presiones de gases como son el oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, y es importante mencionar que la presión de cada uno de estos gases por separado se denomina presión parcial, es decir, presión parcial de oxígeno, presión parcial de nitrógeno, presión parcial de dióxido de carbono. Y cuando todas estas presiones parciales se mezclan, se crean una presión total. Ahora, cuando hablamos de presiones de gases disueltos en agua y tejidos, tenemos que cuando el gas disuelto en un líquido entra en contacto con una superficie, así como en la membrana de una célula, ejerce la misma presión que en su forma gaseosa. Es decir, no hay un cambio específico. Y también, pues, solamente para recalcar, se denominan de la misma manera que las presiones parciales gaseosas. Igual presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, de nitrógeno, etc. Dentro de los factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un líquido, tenemos que no solo es importante y no solo está determinado por la concentración del gas, sino que también por la solubilidad de este gas, y esto se expresa por la ley de Henry, la cual dice que la presión parcial de un gas es igual a la concentración de este gas disuelto entre el coeficiente de solubilidad del mismo gas. Para esto, como un dato importante, tenemos que una presión de una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y en esta tabla vamos a mostrar algunos coeficientes de solubilidad de los gases más importantes en la fisiología respiratoria, o los que se manejan en realidad a temperatura corporal. Tenemos que el dióxido de carbono es el coeficiente con más solubilidad. De hecho, es más soluble en una cantidad de casi 20 veces más que el oxígeno. Tenemos el dióxido de carbono en primer lugar, después le sigue el oxígeno, posterior el monóxido de carbono, nitrógeno y el helio por último. Otro punto importante es la difusión de gases entre la fase gaseosa de los alvéolos y la fase disuelta en la sangre pulmonar. Tenemos que la presión parcial de cada uno de los gases en la mezcla de gas respiratorio alveolar tiende a hacer que las moléculas de este gas se disuelvan en la sangre de los capilares alveolares. Y además, la dirección a la que los gases vayan
tiene que ver con la cantidad de presión parcial de este gas. Por ejemplo, si hay mayor presión parcial de oxígeno en los alvéolos que en la sangre, pues entonces, como ya mencionamos, que, que va de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, pues el oxígeno va a difundir hacia la sangre. También como un dato importante tenemos que las moléculas de gas que ya están disueltas en la sangre están rebotando de manera aleatoria y puede que algunas escapen de nuevo a los alvéolos, lo cual es completamente normal. Ahora hablaremos un poco sobre la presión de vapor de agua, la cual es la presión que ejercen las moléculas de agua al escapar a través de la superficie. Cuando se inhala aire no humidificado hacia las vías aéreas, el agua se evapora inmediatamente y se humidifica este aire. De hecho, se dice que se puede humidificar en su totalidad antes de que llegue a los alvéolos. Y esto se debe a que las moléculas de agua están escapando continuamente de la superficie de agua hacia la fase gaseosa. Entonces, como un dato importante también, tenemos que la presión de vapor de agua, perdón, a temperatura corporal que es de 37 grados centígrados, es de 47 milímetros de mercurio, todo a nivel del mar. Ahorita estamos manejando todas estas presiones a nivel del mar. Bueno, ahora tenemos que la diferencia de presión provoca una difusión de gases a través de líquidos. La difusión neta de gas desde la zona de presión más elevada hacia la zona de presión menos elevada es igual al número de moléculas que rebotan en dirección anterograda, es decir, como podemos ver aquí en la imagen, hacia acá, menos las que rebotan en dirección contraria, o sea, las que se regresan. Podemos ver que no solo van en dirección anterograda, sino que hay unas que se regresan. Y esto es proporcional a la diferencia de presiones parciales entre estas dos zonas, la cual se denomina simplemente diferencia de presión diferencia de presión para producir la difusión. Ahora hablamos un poco sobre la cuantificación neta de la velocidad neta de difusión en líquidos. Algunos factores que afectan la velocidad de difusión de gas de un líquido son la solubilidad del gas en el líquido, el área transversal del líquido, la distancia a través de la cual se debe difundir el gas, el peso molecular del gas, la temperatura del líquido. Y tenemos esta fórmula en la cual la D significa velocidad de difusión. Eso significa diferencia de presiones en los extremos del trayecto de la difusión. A es el área transversal del trayecto, S es la solubilidad del gas, D es la distancia de difusión y PM es el peso molecular del gas, que podemos ver que aquí está eh, a la raíz cuadrada. Es importante mencionar también que el coeficiente de difusión es proporcional a la solubilidad entre el peso molecular, bueno, la raíz cuadrada del peso molecular del gas. Aquí tenemos algunos coeficientes de difusión relativos en diferentes gases de importancia respiratoria que ya habíamos mencionado antes. Podemos observar una vez más pues, que el dióxido de carbono es 20 veces mayor su coeficiente de difusión que el oxígeno. Primero tenemos el dióxido de carbono, después el oxígeno, luego el helio, monóxido de carbono y por último el nitrógeno en esta ocasión. Hablando de la difusión de gases a través de los tejidos, tenemos que la mayor limitación de esta difusión es la velocidad a la que se pueden difundir a través del agua tisular estos gases. Ahora voy a hablarles un poco sobre las composiciones de aire alveolar y del aire atmosférico, las cuales, claro, son diferentes. Aquí tenemos una tabla de presiones parciales de los gases respiratorios cuando entran y salen de los pulmones a nivel del mar, claro. El aire atmosférico, todo está a milímetros de mercurio y a porcentajes, como podemos ver aquí. Por ejemplo, aire atmosférico, la presión parcial de oxígeno es de 159. Después el aire humidificado baja a 149.3, cuando es aire alveolar a 104 y cuando es aire expirado a 120. Es decir, va a haber cambios conforme el trayecto. Bueno,
Como ya habíamos mencionado un poco anteriormente, está la humidificación de aire en las vías aéreas, que es cuando el aire atmosférico entra a las vías aéreas y está expuesto a líquidos que recubren las superficies respiratorias, entonces se humidifican. Y como ya había mencionado también anteriormente, esto puede suceder mucho antes de que el aire llegue a los alvéolos en su totalidad. Tenemos que el aire alveolar se renueva lentamente por el aire atmosférico, pero solo 350 mililitros de aire nuevo entra en los alvéolos en cada respiración normal y se expira esta misma cantidad de aire. Y el volumen de aire alveolar que es sustituido por aire atmosférico equivale solo a un séptimo de el total. Y podemos ver en la imagen que se necesitan múltiples inspiraciones para realizar todo este intercambio de aire. Por ejemplo, aquí tenemos una concentración de gas, la primera respiración, la segunda respiración, la tercera respiración, la cuarta respiración y octava respiración, decimosegunda, decimosexta, y vemos cómo conforme hay múltiples respiraciones, se va disminuyendo la cantidad de gas en los alvéolos. Bueno, ahora tenemos que cuando hay una ventilación alveolar normal, aproximadamente a los 17 segundos se elimina la mitad del exceso de gas alveolar. Cuando hay una ventilación a la mitad de lo normal, se elimina esta mitad de exceso de gas aproximadamente a los 34 segundos. Y cuando hay una ventilación al doble, se elimina aproximadamente a los 7 segundos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la concentración y presión parcial del oxígeno en los alvéolos. Tenemos que cuanto más rápido se absorba el oxígeno, su concentración alveolar será menor. Y cuanto más rápido se inhale el oxígeno, su concentración alveolar pues será mayor. Aquí tenemos que para mantener una presión parcial alveolar normal a un volumen de 250 mililitros de oxígeno por minuto, lo cual se considera normal también, debería de haber una ventilación alveolar a 4.2 litros por minuto. En cambio, si tenemos un volumen excesivo de oxígeno por minuto, como aquí es el caso en 1000 mililitros, tendría que aumentar la ventilación alveolar por minuto, los litros por minuto, para mantener la presión parcial de oxígeno alveolar normal. Es decir, por ejemplo, aquí a los 1000 mililitros, la ventilación alveolar de litros por minuto tendría que ser aproximadamente de 20. Ahora hablando un poco sobre la concentración y presión parcial de dióxido de carbono en los alvéolos, tenemos que el dióxido de carbono pues se forma continuamente en el cuerpo y después se transporta por la sangre hacia los alvéolos y se elimina continuamente de los alvéolos por ventilación. Igual que en la gráfica anterior, pues tenemos que se debe mantener una presión parcial de dióxido de carbono alveolar y para esto debe de haber una ventilación alveolar de 4.2 litros por minuto a 200 mililitros de dióxido de carbono por minuto, lo cual se considera un rango fisiológico normal. Sin embargo, si tenemos un volumen excesivo de, por ejemplo, 800 mililitros de dióxido de carbono por minuto, pues igual que en el oxígeno, se necesitaría una ventilación alveolar de litros por minuto mayor, en este caso sería aproximadamente 17, para mantener la presión de dióxido de carbono alveolar normal. Bueno, ahora tenemos que el aire expirado es una combinación del aire del espacio muerto y del espacio alveolar. Para aclarar, el aire del espacio muerto es el aire que no hizo intercambio gaseoso, puesto que hay una fracción de aire que no hace intercambio gaseoso. Y bueno, la composición global de aire expirado está determinada por dos factores, por la cantidad de aire expirado que es el del espacio muerto y por la cantidad de aire que es alveolar, es decir, por estos dos factores ya mencionados al principio. Aquí podemos ver el aire del espacio muerto y el aire alveolar y tenemos que cada vez hay mayor mezcla de aire alveolar y aire del espacio muerto, tanto que al final de la expiración se logra expirar solamente aire alveolar. Y como podemos ver, las presiones parciales tanto de oxígeno como de dióxido de carbono también varían conforme
al espacio muerto, cuando es aire mezclado, perdón, al aire del espacio muerto, cuando es aire mezclado y cuando es solo aire alveolar. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Para comenzar, vamos a ver cómo está conformada la unidad respiratoria. Bueno, la unidad respiratoria o el lobulillo respiratorio va a estar formado por un bronquiolo respiratorio, por los conductos alveolares, los atrios y los sacos alveolares. Aquí es donde va a ocurrir como tal la difusión de gases o hematosis a través de las membranas especializadas de todas las porciones terminales de los pulmones. A continuación vamos a ver cómo es que está conformada esta membrana especializada. Bueno, la membrana respiratoria va a estar conformada por 6 capas. La primera va a ser una capa de líquido surfactante que va a tapizar todo el alvéolo. La segunda va a ser una capa de epitelio alveolar. La tercera va a ser una membrana basal epitelial. La cuarta va a ser prácticamente un espacio intersticial delgado que va a existir entre el epitelio alveolar y la membrana capilar. La quinta capa, como ya lo mencioné, va a ser una membrana basal capilar y la sexta capa va a ser la membrana del endotelio capilar. Como lo mencioné anteriormente, aquí es donde se va a llevar a cabo la difusión de gases, en este caso del oxígeno y del dióxido de carbono. El tamaño total de la membrana va a oscilar entre los 6 picómetros y la velocidad de la difusión va a poder verse afectada por algunos factores que a continuación mencionaremos. Los factores que van a influir en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria van a ser principalmente 4. El primero va a ser el grosor de la membrana, ya que si este aumenta entorpecería la difusión de gases y un aumento en el grosor de esta membrana podría ser causado por un edema inflamatorio en donde el líquido se va al intersticio. El segundo sería el área superficial de la membrana, que no es más que el área de hematosis que existe en los alvéolos. Y entre mayor sea esta área, mayor va a ser la velocidad de difusión. El tercero va a ser el coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana. Y aquí, a mayor coeficiente, mayor será la velocidad de difusión. Por último, la diferencia de presión parcial entre los gases de ambos lados de la membrana. Esto hace referencia al gas que va a haber en los alvéolos y al gas que hay en la sangre. Ahora vamos a hablar acerca de la capacidad de difusión de la membrana respiratoria. Esto se va a definir como la capacidad que va a tener la membrana respiratoria de intercambiar un gas entre los alvéolos y la sangre pulmonar y se va a expresar como el volumen de un gas que difunde a través de la membrana en cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Ahora vamos a hablar de la capacidad de difusión del oxígeno. Y bueno, en un hombre joven medio, la capacidad de difusión del oxígeno en condiciones de reposo es en promedio de 21 mililitros sobre minuto sobre milímetro de mercurio. Esta capacidad de difusión se puede ver aumentada durante el ejercicio. Y bueno, durante el ejercicio intenso u otras situaciones que aumenten el flujo sanguíneo pulmonar y la ventilación alveolar de manera significativa, la capacidad de difusión del oxígeno aumenta hasta un máximo de aproximadamente 65 mililitros sobre minuto sobre milímetro de mercurio, que representaría prácticamente más del triple de la capacidad de difusión en situación de reposo, como lo mencioné anteriormente, que sería de 21. Y bueno, este aumento se puede ver producido por varios factores, entre los que se encuentran primero la apertura de muchos capilares pulmonares que previamente estaban cerrados o la dilatación adicional de los capilares que ya están abiertos. El segundo factor podría ser un mejor equilibrio entre la ventilación de los alvéolos y la perfusión de los capilares alveolares con sangre. Esto se denomina como tal cociente de ventilación-perfusión y más adelante vamos a ver a detalle en qué consiste este cociente de ventilación-perfusión. Ahora vamos a hablar acerca de la capacidad de difusión del dióxido de carbono. Y bueno, la capacidad de difusión del dióxido de carbono nunca se ha medido porque el dióxido de carbono que se difunde a través de la membrana respiratoria lo hace con tanta rapidez
que la presión parcial del dióxido de carbono media de la sangre pulmonar no va a ser tan diferente de la presión parcial de dióxido de los alvéolos. Y la diferencia media es menor de 1 milímetro de mercurio. En esta imagen, como pueden ver, se comparan las capacidades de difusión calculadas del monóxido de carbono, del oxígeno y del dióxido de carbono en reposo y durante el ejercicio, y muestra los extremos de capacidad de difusión del dióxido de carbono y el efecto que tiene el ejercicio sobre la capacidad de difusión sobre cada uno de estos gases. Y como pueden ver, en el dióxido de carbono, como ya lo había mencionado anteriormente, la velocidad de difusión puede llegar hasta más del triple. Ahora vamos a hablar acerca del efecto de ventilación-perfusión sobre la concentración de gas alveolar. Para comenzar, existen dos factores que van a determinar la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del dióxido de carbono en los alvéolos. El primero es la velocidad de la ventilación alveolar y el segundo va a ser la velocidad de la transferencia del oxígeno y del dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. A través de estos factores se presuponían que todos los alvéolos estaban ventilados por igual y que el flujo sanguíneo a través de los capilares alveolares también iba a ser el mismo para todos los alvéolos. Sin embargo, en muchas enfermedades pulmonares, algunas zonas de los pulmones están bien ventiladas, pero casi no va a existir un flujo sanguíneo, mientras que en otras zonas puede haber un flujo sanguíneo bueno, pero con una ventilación escasa o prácticamente nula. En cualquiera de estas dos situaciones se va a producir alteraciones graves en el intercambio gaseoso, y como tal se ha desarrollado un concepto que ayuda a comprender el intercambio gaseoso cuando hay un desequilibrio entre la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo alveolar. Este concepto es el que se denomina prácticamente cociente de ventilación-perfusión. Y van a haber tres variantes de este cociente. El primero es cuando la ventilación alveolar es normal para un alvéolo y el flujo sanguíneo también es normal para el mismo alvéolo. Entonces se dice que el cociente de ventilación-perfusión va a ser normal. El segundo va a ser cuando la ventilación alveolar es cero y sigue habiendo flujo sanguíneo del alvéolo, el cociente de ventilación-perfusión va a ser igual a cero. Por último, cuando hay una ventilación alveolar adecuada, pero un flujo sanguíneo de cero, el cociente de ventilación-perfusión va a ser igual infinito. Entonces, cuando el cociente es cero o infinito, se dice que no va a haber intercambio de gases a través de la membrana respiratoria de los alvéolos afectados. A continuación vamos a ver más a detalle cada uno de estas tres variantes. Ahora vamos a hablar acerca de las presiones parciales alveolares de oxígeno y de dióxido de carbono cuando el cociente de ventilación-perfusión es igual a cero. Cuando es igual a cero, es decir, cuando no hay una ventilación alveolar, el aire del alvéolo llega al equilibrio con el oxígeno y el dióxido de carbono de la sangre, porque estos gases difunden entre la sangre y el gas alveolar. Como la sangre que profunde los capilares es sangre venosa que vuelve hacia los pulmones desde la circulación sistémica, los gases alveolares se van a equilibrar con los gases de esta sangre. Ahora, vamos a ver las presiones parciales alveolares de oxígeno y de dióxido de carbono cuando el cociente de ventilación-perfusión es igual a infinito. El efecto sobre las presiones parciales de los gases alveolares cuando el cociente de ventilación-perfusión es igual a infinito es distinto del efecto que se produce cuando es igual a cero, ya que aquí no hay un flujo sanguíneo capilar que transporte el oxígeno desde los alvéolos ni que lleve dióxido de carbono hacia los alvéolos. Es decir, que en vez de que lleguen los gases alveolares a un equilibrio con la sangre venosa, el aire alveolar se hace igual al aire inspirado humidificado. En otras, el aire que es inspirado no pierde oxígeno hacia la sangre y no gana dióxido de carbono desde la sangre. Ahora vamos a ver el intercambio gaseoso y presiones parciales alveolares cuando el cociente de ventilación-perfusión es normal. Cuando existe una ventilación alveolar normal y un flujo sanguíneo capilar alveolar normal, el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria es casi óptimo y la presión parcial de oxígeno alveolar va a estar normalmente a un nivel de 104 milímetros de mercurio, que está entre el aire inspirado, que es de 149 milímetros de mercurio, y el de la sangre venosa, que es de 40 milímetros de mercurio. Ahora vamos a ver este diagrama, que es el diagrama de oxígeno anhídrico carbónico. Va a reflejar los posibles valores de la presión parcial de oxígeno y presión parcial del dióxido de carbono que puedan existir. En la curva del diagrama, como se puede ver aquí,
va a representar todas las posibles combinaciones de la presión parcial del oxígeno y del dióxido de carbono entre los límites de igual a cero y igual a infinito cuando las presiones de los gases en la sangre venosa son normales y la persona respira aire a la presión del nivel del mar. Ahora vamos a ver el concepto de espacio muerto fisiológico y cuando el cociente de ventilación-perfusión es mayor de lo normal. A lo que se va a denominar espacio muerto fisiológico va a ser a la suma de dos tipos de ventilación desperdiciada. La primera será cuando la ventilación de algunos alvéolos es grande pero el flujo sanguíneo alveolar es bajo. Se dispone de mucho más oxígeno en los alvéolos de lo que se puede extraer de los alvéolos por la sangre que fluye. Entonces se dice que la ventilación de los alvéolos está desperdiciada. La ventilación de las zonas del espacio muerto anatómico de las vías aéreas también se va a ver desperdiciada. Ahora vamos a ver el cociente de ventilación-perfusión anormal en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para la mayoría de las personas que fuman durante muchos años presentan grados variables de una obstrucción bronquial. En una gran porción de estas personas, esta enfermedad finalmente se hace tan grave que van a presentar un atrapamiento del aire alveolar con el consiguiente enfisema. El enfisema, a su vez, hace que se destruyan muchas paredes alveolares. Así que en los fumadores se va a producir dos alteraciones que hacen que el cociente de ventilación-perfusión sea anormal. El primero, como muchos bronquios pequeños van a estar obstruidos, los alvéolos distales a las obstrucciones no van a estar ventilados, dando lugar al cociente de ventilación-perfusión próximo a cero. El segundo va a ser en las zonas del pulmón en las que las paredes alveolares hayan sido principalmente destruidas, pero sigue habiendo una ventilación alveolar, se va a desperdiciar debido al flujo sanguíneo inadecuado para transportar los gases sanguíneos. Por ende, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en algunas zonas van a mostrar un corto fisiológico importante y en otras van a mostrar un espacio muerto fisiológico importante. Y bueno, ambas situaciones van a reducir la eficacia de los pulmones como órganos de intercambio gaseoso, lo cual va a afectar severamente la salud del paciente. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. La referencia consultada ha sido el libro de Tratado de Fisiología Guyton y Hall, 13ª edición. Gracias.